Bueno, buenas tardes a quienes están presentes y bueno, y a quienes después posteriormente lo vayan a poder ver de manera asincrónica. La idea es poder compartir con ustedes la propuesta de gestión para la dirección de la Escuela de Educación, y para eso voy a compartir pantalla para poder plantear cada uno de los puntos de la gestión, propuestas para la gestión. Las líneas de trabajo en las que pensé la propuesta están vinculadas a las ofertas académicas de grado, a las ofertas académicas de formación permanente y de posgrado, a los trayectos de las y los estudiantes, a las prácticas profesionales, a la jerarquización docente y a la vinculación con la comunidad UMPA y regional. Si bien en muchas de estas líneas de trabajo, digamos, cuando uno aborda de una u otra manera, también se trabaja sobre otra línea de trabajo, a los modos de organización de esta presentación fui colocando en cada una de los ejes las acciones a concretar, o por lo menos que están pensadas y planificadas. En relación a las ofertas académicas de grado, actualmente tenemos en nuestra escuela 3 carreras: el profesorado en Ciencias de la Educación, el profesorado universitario, que ya está culminando con los últimos estudiantes que están finalizando el plan, el nuevo plan que está en vigencia a partir de este año, que es el de profesorado universitario en Ciencias de la Educación, y el profesorado en Educación Primaria. En cuanto a las líneas generales, o en cuanto a las acciones generales vinculadas a esta línea de trabajo, la idea es cuáles son las cuestiones que me gustaría tener en cuenta para la futura gestión. Por un lado, el tema de la cobertura de los espacios curriculares, sobre todo en el nuevo plan de estudios, que hay que hacer un trabajo para poder planificar y para poder cubrir las nuevas asignaturas, el fortalecimiento de los equipos de cátedras y la planificación de espacios de encuentro entre docentes, entre estudiantes y también entre docentes y estudiantes, con la finalidad de mejorar las condiciones de desarrollo de las carreras. Me parece que es importante darle continuidad a este trabajo de encuentro entre los profesores, entre quienes estamos en el rol de docentes, y entre los estudiantes, y también entre estudiantes y docentes, para poder trabajar en conjunto y para poder darle cuerpo a los planes de las carreras. En relación al profesorado en educación primaria, ¿cuáles serían las propuestas? Elaborar un diagnóstico sobre el desarrollo del plan. El plan ya tiene 10 años, 11, entonces hay que continuar mirándolo y hacer un trabajo sistemático. Si bien ya se empezó a hacer un diagnóstico del plan de educación primaria, es importante, me parece, que darle continuidad en principio y poder sistematizar y ampliar esa información para dar sustento a una posible modificación en el mediano plazo. Por el otro lado, diseñar una estrategia de terminalidad para quienes hayan abandonado la carrera, y adeude un porcentaje mínimo de materias del plan de estudios para recuperar estudiantes y para que poder darles para que puedan finalizar la carrera. En tercer lugar, concretar acciones para sostener la permanencia y avance en la carrera por parte del estudiantado. Y finalmente, revisar y ampliar la oferta de seminarios, ateneos y créditos para el profesorado en educación primaria. En relación al profesorado universitario en Ciencias de la Educación, bueno, proponer seminarios que complementen la formación obligatoria. El plan de estudios tiene seminarios que, si bien forman parte obviamente del plan de estudios como seminarios obligatorios, no están, digamos, no tienen formación específica, son seminarios abiertos. Entonces es importante plantear la mirada, focalizar la mirada en esos seminarios y generar la oferta. Y en relación al profesorado universitario en Ciencias de la Educación, estaba en el primer punto de los seminarios. En el segundo, bueno, volver a
realizar reuniones con equipos docentes y estudiantes con la finalidad de poder relevar información e ir ajustando la implementación de este plan. En cuanto a la oferta académica de formación permanente y de posgrado, la idea o mi propuesta es avanzar en el diseño de diplomaturas que complementen la formación inicial de los estudiantes, que respondan a las necesidades de nuestros egresados y también de los docentes de la región. Y por el otro lado, que cubran áreas de vacancia de la formación de grado. ¿Por qué pensé en diplomaturas y no en especialización o en maestría? Las diplomaturas, en la UMPA hay un reglamento, se aprueba por Consejo Superior y tiene una resolución medianamente rápida. La especialización, lo que no significa que una diplomatura no pueda pensarse a largo plazo como una especialización, pero la especialización conlleva un proceso que va mucho más allá de los límites de la UMPA, sino que tiene que ver con la acreditación de la CONEAU, y eso es un proceso a largo plazo que responde a otros procesos. Entonces, en primer lugar, me parece que es importante generar un cuerpo de diplomaturas que respondan a estas necesidades y complementen las áreas de vacancia en la formación. En cuanto a los trayectos de los estudiantes, bueno, realizar un seguimiento de cortes en articulación con la Dirección de Acceso, Permanencia y Bienestar Universitario. Por el otro lado, planificar estrategias de acompañamiento para las y los estudiantes que ingresan a las carreras de formación docente. Promoción de actividades complementarias, como pasantías, ayudantías, voluntariados, y múltiples actividades que se presentan en la universidad y que hace a la vida universitaria. Y que por el otro lado nuestros estudiantes, más allá de las acreditaciones en tanto créditos, por ejemplo, para las carreras, hacen a su formación como estudiantes universitarios. Por el otro lado, acompañar la finalización de la carrera de los estudiantes que decidieron mantenerse en el plan del profesorado en Ciencias de la Educación, que a la actualidad son 13 estudiantes, entonces acompañar ese proceso. Y también, por otro lado, y que es muy importante, tiene que ver con acompañar las trayectorias de los estudiantes con discapacidad que están dentro de la Escuela de Educación. Esto en articulación con la Dirección de Acceso, Permanencia, Egreso y Bienestar Universitario y la Comisión de Accesibilidad que tiene la UACO. Para esto es importante darle difusión al marco institucional. Actualmente tenemos aprobado desde el Consejo Superior el circuito de acompañamiento a las trayectorias de estudiantes con discapacidad, que fue aprobado en el anterior Consejo Superior, y es importante darle difusión a este documento para poder comprometernos todos como docentes y como estudiantes en lo que implica garantizar el derecho de acceso a la educación de estudiantes con discapacidad. Así que bueno, estos son las últimas propuestas vinculadas con los trayectos de los estudiantes. En relación a las prácticas profesionales, ¿cuáles serían las propuestas? Por un lado, la realización de convenios con diferentes instituciones de educación formal e informal, de la localidad o de la región, para posibilitar las prácticas de nuestros estudiantes. Esto en coordinación con la Dirección de Vinculación Tecnológica que tenemos en la UACO. Por el otro lado, la elaboración de un reglamento de prácticas específicos para las carreras de la Escuela de Educación. Y finalmente, fortalecer la articulación de las materias de prácticas de manera inter e intracarreras. ¿Qué significa? Poder lograr la articulación de las materias, de las prácticas al interior de cada carrera y entre las carreras que tenemos en la Escuela de Educación. En cuanto a la jerarquización docente, se presentó al Consejo Superior de la UMPA en el año 2020, si no estoy equivocada, el plan de jerarquización de la planta docente de nuestra escuela. Entonces, la propuesta, porque no depende de la escuela, la concreción de este plan, sí la propuesta es realizar el seguimiento de la puesta en marcha de este plan, ¿no? De la concreción de este plan. Y por el otro lado, articular acciones con el Departamento de Ciencias Sociales para poder analizar las necesidades surgidas y proponer
digamos, todo lo que tiene que ver con concursos o ingresos a la docencia universitaria o jerarquización de nuestros docentes que hacen al al desarrollo de las carreras. Por el otro lado, finalmente, tiene que ver con la vinculación con la comunidad de la región. Ahí propongo tres ideas, tres líneas de trabajo. Uno es propiciar acciones de articulación y coordinación de recursos con escuelas de otras unidades académicas. Tenemos San Julián y tenemos Turbio, entonces poder coordinar con ellos recursos, por ejemplo, se me ocurre el tema de la propuesta de los ateneos, que es un tema álgido en todas las carreras. Tal vez podríamos en esto coordinar recursos para poder proponer ofertas conjuntas. Por el otro lado, continuar con la implementación de la escuela de verano, que se viene haciendo en nuestra escuela, como un espacio académico de intercambio y de presencia en la comunidad. Y finalmente, bueno, dar a conocer nuestra escuela desde la participación en los espacios institucionales como puede ser la Expo Universidad. Bueno, en líneas generales, esta es la propuesta para poder, para poder intervenir en lo que es nuestra escuela. Bien, gracias, Karina. Bueno, queda abierta la ronda de preguntas, consultas sobre la propuesta presentada por la candidata a directora. Bien. Bien. Sí, Karina, bueno, escuché atentamente la propuesta, muy clara. Y quería que nos comentaras un poco cómo es esto de la modificación del profesorado para la educación primaria, cómo empezaría, qué etapas tendría ese trabajo que, bueno, que sabemos que lleva mucho tiempo, ¿no? Y es algo. Sí, por eso yo ahí en la propuesta, en lo que planteo es a mediano plazo, lo que no significa que sea en mi gestión. Sí armar un plafón, ¿no? de datos, de información, de documentos que puedan sostener esos cambios, ¿no? que nos indiquen por dónde tendrían que ir esos cambios. Este año hemos armado desde la escuela un formulario, un pequeño formulario en donde hay algunos puntos para tener en cuenta en cuanto a las ausencias o en cuanto a las fortalezas del plan actual, ¿no? Entonces esto implica también la apertura, la ampliación para pensar, primero para escuchar las voces de los estudiantes, para escuchar las voces de quienes integramos como profesores la escuela, y también abrir el espacio a la comunidad, ¿no? A las escuelas, a quienes nos reciben, o a quienes reciben a nuestros estudiantes, poder generar espacios de intercambio para que nos enriquezcan en esto de poder pensar cómo pensar un plan de estudios bueno, ahora estamos para el siglo XXI, para simplificarlo. Me parece que en esto es primero propiciar espacios de análisis, de ver las fortalezas, de ver las debilidades, y poder pensar la educación con estas nuevas demandas que tenemos en los sistemas educativos actuales. No sé si respondí, Viviana, no sé si esperabas otra. Sí, sí. Bueno, acotación es por lo que pasó con la experiencia de modificar, de elaborar un plan nuevo en el profesorado universitario en ciencias de la educación. Sí, las etapas en realidad hay que cumplirlas, y son en realidad a largo plazo. O sea, nosotras cuando arrancamos ya en firme con hacerlo, así mismo nos llevó como 3 años y medio, sí. Y ya había
un Sí, trabajo sí, previo, ¿no? previamente, sí, 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 es un Sí, sí, trabajo se venía. a largo plazo, sí, sí, a Sí, mediano, a largo plazo, ¿no? Sí, 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 pero me parece que es importante, y esto, bueno, lo hemos hablado también dentro de lo que es el Consejo Asesor, y lo hemos compartido en las reuniones que hemos mantenido durante todo este tiempo, que tiene que ver con la necesidad de modificar el plan, porque ya tiene 10 años, ¿no? 11 en realidad, y los desafíos son otros. Entonces necesitamos sí, revisarlo y ver las fortalezas y las debilidades de nuestro plan y poder ir pensando, ir generando un plafón para que, bueno, el día de mañana, si cuando otra persona tome la posta en la gestión, tenga elementos para ya poder ir concretándolo. sí, es todo un proceso. Además, este está en otras dos unidades académicas y eso requiere también de Tal ese cual, trabajo articulado, ¿no? tal cual, tal cual. Si Sí, bien hay sí. coincidencia, porque en las reuniones del consejo directivo de la escuela, en que están las directoras, eran que ya terminamos algunas, creo que las otras dos directoras se renuevan, tengo entendido, pero bueno, había coincidencia respecto a modificarlo, por lo menos empezar a revisarlo. Ujú. Eh, pero después es todo un trabajo porque Sí, cada sí, sí, implementación es diferente, entonces totalmente. este diagnóstico es, bueno, después va a tener Sí. elementos en común y otros no, con lo que ocurre Ujú. en otras Tal unidades. cual. Sí, por eso en la propuesta no está escrito la modificación del plan. Está escrito elaborar un diagnóstico para poder Claro, planificar a mediano plazo esa modificación. muy bien. Bien, gracias Viviana, Karina. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, consulta sobre el plan presentado? Me parece que Maru, pero Ah, sí, Maru, sí, acá estoy, sí. no sabía cómo desmutearme. Em, Hola a los que no vi antes. Una pregunta con respecto a lo que te referís de la conformación de equipos docentes, porque ese es un tema bastante central y que tiene que ver con lo que de manera global estás proponiendo de favorecer un desarrollo de la carrera, es decir, de las cursadas, del trabajo docente, del incremento de otro tipo de actividades que no sean exclusivamente centradas en el aula. Entonces, ¿cómo te imaginas esos fortalecimientos de equipo? bueno, esos fortalecimientos como escuela se proponen. Y eso va a tener que ver con un trabajo articulado con el Departamento de Ciencias, de Ciencias Sociales. Me parece que es fundamental el armado de equipos que no solamente tengan que ver con la docencia, esto que vos dijiste, ¿no? Que generalmente se dan cuando hay dedicaciones simples, sino que también se puedan permitir a través de las dedicaciones más amplias otro tipo de actividades como son las de extensión y las de investigación, porque las dedicaciones simples, a mi entender, y por lo menos por mi experiencia y la experiencia que vamos transitando, tiene que ver con la limitación del tiempo. Entonces, si uno se dedica solamente a la docencia, dejas de lado o no podés participar y no podés ampliar también tu formación en el campo de la investigación y de la extensión. Así que me parece que ahí tenemos que trabajar fuertemente con el Departamento de Ciencias Sociales para poder avanzar en lo que es la ampliación de las dedicaciones. Eso es un poco lo que es en términos generales el planteo. No va a depender de la escuela eso, sí va a depender de las gestiones que uno pueda hacer, de la justificación, que eso lo haremos, trataremos de hacer en conjunto junto con el Consejo Asesor. Pero me parece que va por esa línea, ¿no? Porque también todo lo que tiene que ver con posgrado, por ejemplo, la participación en diplomaturas o en proponer otros espacios, también depende de la carga horaria que tenga cada docente disponible. Así que bueno, no sé si respondí, Maru.
si va por esa línea la pregunta. Sí, en realidad también cuando te estaba preguntando lo pensaba en términos de recorrido histórico de la escuela, y como alguna línea de continuidad, ¿no? En el sentido de que en parte también hiciste referencia a la cuestión de el plan de jerarquización de la profesión, de la planta docente, y que bueno, es cierto que hay cuestiones que no dependen exclusivamente de la escuela, ni de la propia dirección de la escuela, ni siquiera directamente de la dirección del departamento. Sin embargo, hay cuestiones que permanentemente entiendo que son parte del debate y el análisis, que tiene que ver con las prioridades, ¿no? La atención a las prioridades que se presentan en el desarrollo de la implementación de la carrera que tenemos, es decir, cuáles son los espacios curriculares prioritarios en determinado momento, es decir, como una foto, sin embargo es una película. Y entonces me preocupa la cuestión de formas de obtener fondos o estrategias que se puedan desarrollar para el cumplimiento de esos objetivos sin estar 100% atados, quizás medio una utopía de mi parte, pero 100% atados a la decisión de nación, porque eso es un proceso de negociación, claro, nosotros no estamos ahí, pero yo entiendo que tenemos que pensar en maneras de hacer posible que podamos cubrir espacios, que podamos tener equipos docentes para el trabajo que propones. Y bueno, tiene que haber también, entiendo yo, una revisión general de cuál es la condición o la situación de la planta docente, porque, bueno, quizás haya que redireccionar algunas actividades de los profesores, ¿no? Sí, en eso hemos venido trabajando creo que intensamente. El año pasado con la pandemia hemos estado trabajando intensamente, previamente también, pero digamos, la pandemia nos facilitó el encuentro, ¿no? Y se ha trabajado intensamente en eso. Y en el análisis también de las dedicaciones, por eso también el tema de hacer un diagnóstico en general, como para también poder pensar en la disponibilidad de recursos, no solamente para poder hacerse cargo de algunas determinadas materias, sino también para fortalecer el área de extensión, de investigación, más allá de que la investigación no forma parte de la escuela de educación, sino que tiene que ver con los institutos, y eso tendrá que ver también con la articulación con estos otros espacios, ¿no? Pero la extensión sí puede ser considerada parte de lo que es la escuela. Entonces ahí todo lo que tiene que ver con la disponibilidad horaria, de aquellos docentes que tengan disponibilidad, a ver cómo los podemos convocar para que también puedan desarrollar diferentes acciones vinculadas con el mejoramiento del desarrollo de los planes, ¿no? Entonces me parece que va también por ese camino. Un análisis general de la planta, que es hacer, digamos, no es hacer otra cosa distinta a lo que se venía haciendo, sino a darle continuidad a lo que veníamos haciendo.